Movilización ortocinemática de la escápula. Vamos a comenzar con el deslizamiento cráneo-caudal de la escápula. El objetivo de esta es movilizar la escápula en relación con las costillas. El paciente se encuentra en decúbito contralateral con el brazo en posición anatómica, de esta manera. Ya, el fisioterapeuta se va a encontrar en bipedestación con la cara ventral del hombro. Las manos, nosotros vamos a utilizar una mano craneal contra el ángulo superior e interno de la escápula, y con la otra mano caudal se va a colocar a la altura del ángulo inferior de la escápula. El brazo del paciente se sitúa sobre el brazo del terapeuta con una toma en cuna. La ejecución que vamos a dar al movimiento es el movimiento craneal. Se induce con la mano caudal empujando el ángulo inferior en dirección craneal. El movimiento caudal se induce mediante el empuje de la espina de la escápula con la mano craneal hacia caudal. De esta manera vamos a utilizar la mano craneal, vamos a coger el brazo en forma de cuna, vamos a utilizar la mano caudal y vamos a realizar el deslizamiento de esta manera. El empuje con las costillas. Ya, como indicaciones podemos encontrar cualquier alteración cinemática del complejo articular del hombro. Ya, ahora veremos el deslizamiento en abducción y aducción de la escápula. El objetivo de esta es favorecer el movimiento escápulo-humeral. El paciente se encuentra en decúbito contralateral contra el brazo en posición anatómica. Nosotros como fisioterapeuta nos vamos a encontrar en bipedestación con la cara ventral al hombro. Las manos. Nosotros con ambas manos colocamos el dedo índice sobre el borde medial de la escápula, y mientras que con las manos rodeamos el borde superior e inferior de la escápula. Nuestro brazo se va a encontrar con el brazo del paciente, vamos a tomarlo en forma de cuna. La ejecución: se realiza el movimiento de abducción y aducción con las manos. Vamos a ayudar nosotros les vamos a ayudar al paciente. Las indicaciones que puede haber en esta es cualquier alteración cinemática respecto al complejo articular del hombro. Vamos a realizar la ejecución. Se realiza de esta manera: tomamos el brazo en forma de cuna del paciente. Vamos a coger con nuestro dedo índice de esta manera, vamos a hacer así y vamos a realizar una abducción y una aducción, una abducción y aducción. Como podemos ver, la escápula se mueve. Ya. Ahora veremos el deslizamiento en báscula interna y externa de la escápula. El objetivo de este es aumentar la amplitud de movimiento y la excursión de la escápula. El paciente se va a encontrar en decúbito contralateral con el brazo en posición anatómica. Nosotros como fisioterapeuta nos vamos a encontrar en bipedestación. Las manos. Nosotros en la eminencia hipotenar ponemos la mano craneal que vamos a contactar con el ángulo superior e inferior de la escápula, y el resto de dedos va a ir sobre la espina de la escápula. Ya, en la eminencia hipotenar con la mano caudal contactamos el ángulo inferior de la escápula y el resto de dedos va a ir sobre la parrilla costal. La ejecución que le vamos a dar es: como fisioterapeuta realizamos un movimiento en báscula externa e interna de la escápula y nos ayudamos con el brazo caudal. Como indicaciones vamos a encontrar cualquier alteración cinemática del complejo articular del hombro. Vamos a realizar de esta manera. Ahora sí. Externa y externa. La movilización artrocinemática de la articulación esternoclavicular. Para esto vamos a realizar un deslizamiento caudal de la articulación esternoclavicular. El objetivo de esta es disminuir el dolor articular. Ahora, el paciente se va a encontrar en decúbito supino con el hombro a 180 grados de abducción. Nosotros como fisioterapeuta nos vamos a encontrar en bipedestación craneal al hombro del paciente. Las manos se va a encontrar en la eminencia hipotenar, con la mano medial contactamos la cara superior de la articulación esternoclavicular, mientras que la mano lateral fija el tercio del brazo. La ejecución se va a dar efectuando el empuje hacia los pies del paciente con la mano interna. Cualquier indicación que encontremos en esta prueba es la alteración cinemática del complejo articular del hombro. Vamos a encontrarnos.
realizamos la abducción de 180 grados, de esta manera. Vamos a usar la mano. Veremos el deslizamiento dorsal de la articulación esternoclavicular. Para esto el objetivo es aumentar la amplitud de movimiento del hombro, sobre todo en la abducción y la aducción horizontal. El fisioterapeuta se va a encontrar en bipedestación homolateral del paciente mirando hacia la cabeza. Como fisioterapeutas debemos estar a un lado caudal del brazo del paciente. El paciente se va a encontrar en decúbito supino con 90 grados de abducción de hombro. Nosotros con nuestras manos vamos a encontrarnos en la eminencia hipotenar. Con la mano interna vamos a colocar sobre la articulación esternoclavicular y el resto de la mano sobre la clavícula. Con la mano externa fijamos el brazo del paciente a 90 grados de abducción. Cualquier indicación se puede encontrar alteraciones en cinemáticas del complejo articular del hombro. De esta manera vamos a hacer el movimiento. La mano interna, ponemos así. Listo. Movilización osteocinemática o analítica simple en pronación y supinación, para lo cual el paciente se encuentra en decúbito supino con el codo flexionado a 90 grados. El fisioterapeuta va a encontrarse en bipedestación homolateral al paciente. La toma que vamos a realizar es del tercio distal del antebrazo y la contratoma es en el tercio distal del húmero. La ejecución que vamos a realizar es la pronación. La mano interna se realiza en un movimiento toma y la mano externa estabiliza el húmero. Para la supinación, la mano externa realiza el movimiento mientras la mano interna estabiliza el brazo, para lo cual vamos a realizar el movimiento de esta manera. Ahora vamos a realizar el deslizamiento anteroposterior de la articulación acromioclavicular. El objetivo de esta es aumentar la amplitud de movimiento del hombro en todos los sentidos. La posición del paciente es en sedestación con el brazo en posición neutra. Nosotros como fisioterapeuta nos vamos a encontrar en bipedestación por detrás del paciente. Con las manos, la mano medial se va a colocar en el tercio distal de la clavícula para estabilizar y con la mano lateral realizamos una toma en pico de pato. Esta quiere decir que que vamos a realizar con el pulgar y el índice el pico de pato. Esta se va a situar sobre la cara anterior posterior del borde del acromión. La ejecución que se va a dar es con la mano lateral estabilizamos la clavícula, mientras que con la mano medial realizamos el movimiento en dirección posterior y anterior del acromión. Si encontramos alguna indicación es la restricción del movimiento articular del hombro, sobre todo en flexión. Vamos a estabilizar en el borde medial, vamos a hacer una boca así, de esta manera. Vamos a realizar esto, deslizamiento anterior y posterior. Ahora veremos el deslizamiento caudal de la articulación acromioclavicular. Para esto el objetivo es descender la clavícula sobre el acromión. Ya, el paciente se va a encontrar en sedestación con el brazo en posición neutra. Nosotros como fisioterapeutas en bipedestación con la cara posterior del paciente. Las manos. Vamos a hacer el mismo contacto que hicimos en el deslizamiento anteroposterior. La ejecución que se va a dar es la mano lateral, va a estabilizar el tercio distal de la clavícula, mientras que con la otra mano medial realizamos el movimiento en dirección caudal del acromio. La indicación es que el paciente presente dolor acromioclavicular causado por una caída sobre la mano. Vamos a realizarlo, el movimiento, por favor tomen así, exacto. Vamos a realizar, cogemos de la articulación acromión y hacemos el deslizamiento caudal. Ahora, vamos a realizar la movilización osteocinemática o analítica simple en flexión y extensión. El paciente se va a encontrar en decúbito supino con el antebrazo en supinación. Ahora, nosotros como fisioterapeutas vamos a encontrarnos en bipedestación a un lado homolateral del paciente con la mirada hacia su tronco. Los contactos que vamos a dar es una toma en el tercio distal del antebrazo y una contratoma en el tercio proximal del antebrazo.
Ahora, la ejecución que se va a dar es el terapeuta va a realizar el movimiento de una extensión y flexión de codo mediante un empuje en dirección craneal o caudal del antebrazo. Vamos a realizar el movimiento. Vamos a realizar una flexión de esta manera y una extensión de esta manera. Realizamos el movimiento de deslizamiento en lateralidad interna o inmovilización de valgo. El objetivo es aperturar la articulación húmero-cubital. El paciente está en decúbito supino con 45 grados de abducción de hombro y antebrazo de supinación. Nosotros como fisioterapeutas vamos a encontrar en bipedestación del lado afectado, proporcionando por fuera del brazo del paciente. Las manos va a encontrarse una mano y el antebrazo caudal, estabilizando el tercio proximal del antebrazo del paciente con la ayuda del tronco del terapeuta. La mano craneal se va a tomar en contacto con el borde lateral del codo del paciente y la articulación radiohumeral con el antebrazo del terapeuta perpendicular. La ejecución vamos a hacer la mano caudal estabiliza el antebrazo del paciente y la mano craneal realiza el movimiento de lateral a medial para abrir la articulación húmero-cubital de esta manera. Las indicaciones puede ser un dolor o limitación en la extensión completa del codo. Vamos a realizar. Ya. Movimiento en lateralidad externa o movilización en barro. Para esto, le vamos a realizar el objetivo es aperturar la articulación húmero-radial. El paciente se va a encontrar en decúbito supino con 45 grados de abducción de hombro y antebrazo en supinación, el codo en extensión no forzada. El fisioterapeuta se va a encontrar en bipedestación al lado afectado. Las manos se van a encontrar en el antebrazo de manera caudal, el cual va a estabilizar el tercio proximal del antebrazo del paciente con la ayuda del tronco del terapeuta. La mano craneal toma en contacto con el borde medial del codo del paciente y la articulación húmero-cubital. Con el antebrazo de nosotros se va a encontrar perpendicular. Ahora, la ejecución se va a dar que la mano craneal realiza un movimiento medial o lateral al abrir la articulación húmero-radial. Las indicaciones se dan que se puede encontrar dolor o limitación en la flexión completa del codo, ¿no? Ahora vamos a realizar el deslizamiento de esta manera. Deslizamiento antero-posterior de la cabeza del radio. Para esto, el objetivo es producir un movimiento de la cabeza del radio sobre el cóndilo humeral para aumentar la pronosupinación del codo. El paciente debe estar en sedestación con 45 grados de flexión de hombro y 90 grados de flexión de codo, el antebrazo en supinación no forzada. El fisioterapeuta debe estar en sedestación frente al paciente. Las manos. La mano externa abraza la cabeza del radio con el pulgar y el índice. La mano interna estabiliza el antebrazo a la altura del tercio medial o distal. La ejecución. La mano externa realiza un movimiento en dirección posterior y anterior, mientras la mano interna no puede permitir movimientos del antebrazo. Paciente con dolor o limitación al movimiento en flexión, extensión y pronosupinación es lo que podemos encontrar al momento de realizar. Ahora, vamos a realizar el movimiento. Por favor, acércate un poquito más de acá. Vamos a sujetar y vamos a hacer el deslizamiento. Listo. Ya, deslizamiento anteroposterior del cúbito del radio. El objetivo es inducir un movimiento de cizalla de los huesos del antebrazo. La posición del paciente es en sedestación con ligera supinación del antebrazo y del fisioterapeuta sedestación frente al paciente. Las manos se van a encontrar a la misma altura con los pulgares enfrentados, es decir, los pulgares en la cara anterior del antebrazo. La ejecución se realiza un movimiento de cizalla de cúbito sobre el radio. El movimiento se realiza en toda la superficie del antebrazo de proximal a distal. Las indicaciones que podemos encontrar es con pacientes con dolor o limitación de los movimientos de pronosupinación de codo. Vamos a realizar el movimiento.